La fiscalía descubrió quién envió el mensaje al gatillero con la orden de matar al ex candidato presidencial. La Fiscalía llegó al segundo grupo de procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio, gracias a la información que se encontró en el teléfono celular de Johan Castillo López, sicario que murió la noche de los hechos, a interceptaciones de llamadas, nuevos videos de seguridad y seguimientos previos. Se descubrió que Carlos Angulo, uno de los 7 implicados que estaba preso en la cárcel de La Tacunga, fue quien se comunicó con el gatillero y mediante llamadas y mensajes de texto dio la orden de matar al candidato presidencial. Dato que expuso la fiscal del caso en la audiencia de vinculación. También verificaron que el martes 8 de agosto, un día antes del asesinato, un vehículo blanco robado recorrió el lugar entre las 11 y 11:30 de la noche. Cámaras del sector lo captaron pasando varias veces por una farmacia y un parqueadero cercanos al colegio donde se dio el mitin político y luego el crimen. Se trata del mismo carro en el que alias Laura, otra detenida, se movilizaba horas antes del sicariato de Villavicencio, escoltada por 2 motocicletas, una de ellas abandonada a pocos metros del lugar luego del asesinato. La mujer era sujeto de seguimiento policial desde hace 6 meses. Como líder de una banda dedicada al tráfico de drogas, armas, municiones y explosivos, que operaba en el sur de Quito y el Valle de los Chillos. Según la información del proceso penal, la organización delictiva Los Lobos era su proveedora de marihuana y pasta base de cocaína, lo que confirmaron con el rastreo de llamadas telefónicas. Alias Laura registra 3 procesos penales: por el asesinato de Fernando Villavicencio, por delincuencia organizada para cometer otros delitos y por tráfico de armas. Informe del FBI. Caso asesinato a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, en estas elecciones del 2023. Briones, ecuatoriano, jefe de campaña de la candidata, Luisa González, por orden de alguien, está por confirmarse, se pone en contacto con 5 colombianos ya capturados y fichados, para planificar el crimen. Rafael Correa, el prófugo, se pone en contacto con Vinicio Alvarado, quien compra 2 pasajes aéreos en Latam, en Colombia para él y para el asesino contratado, Mendoza Alvarado. Los paga pero él no utiliza su ticket de vuelo. Por otra parte, Pablo Muentes, exasambleísta, Ronnie Aleaga, Roberto Cuero, un tal González y tal Gómez, conversan telefónicamente con los asesinos colombianos pactando el asesinato. Por otra parte, José Serrano conversa y planifica con un general de la policía conocido suyo desde que fue ministro de gobierno para que actúe por omisión. Jorge Lass se encarga en Ecuador de proporcionar el dinero para pagos y gastos. En total intervienen en un equipo de 11 matones. Hasta aquí las primeras investigaciones, FBI. Ecuatorianos, les mantendremos informados de los pormenores. Este asesinato a Fernando Villavicencio no quedará en la impunidad. Aquí está bien claro quiénes fueron los asesinos y quién mandó asesinar a Fernando Villavicencio. Viene de toda esta estructura correísta, comenzando por Rafael Correa y toda su banda criminal detrás de este asesinato. Asambleístas, estos de los Lobos, de todas esas bandas criminales, narcotraficantes y terroristas que existen en Ecuador. Todos esos son aliados con Rafael Correa. Allí está más claro que el agua. Ecuatorianos, después de ver esta información, ¿usted todavía sigue pensando y creyendo que Rafael Correa no está involucrado en este asesinato, en este magnicidio? Correa es el principal sospechoso, él es el principal culpable del asesinato de Villavicencio, y estos ministros tolondrados, corruptos de Guillermo Lasso, son parte y cómplice. Todos estos que trabajaban en la policía, porque ellos sabían, ahí dice bien claro en la información, escuchen otra vez la información, más claro no puede ser.
Pero también vean a la candidata Luisa González. Ustedes que conocen a esos narcoterroristas, a esos criminales, a estos terroristas, vean la foto de Luisa González. ¿Con quién anda? Como dice el viejo refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y también vean este otro farsante. Él dice bien clarito que es uno de los lobos de la banda criminal. Yo le pregunto a los ecuatorianos, si en Ecuador hubiera una ley como en El Salvador, para toda esa gente tarada que dice, en Ecuador ya existen leyes, nada más hay que aplicarlas. En Ecuador existen leyes como en El Salvador. Ustedes saben que en El Salvador, si hay un pandillero que tiene un tatuaje de las maras, esa persona es detenida al instante. Te pregunto, ecuatoriano que dice, en Ecuador ya existen leyes, nada más hay que aplicarlas. Pedazo de tarado. En Ecuador se puede aplicar esas leyes del Salvador. ¿Existen las leyes del Salvador, de Singapur, de Japón en Ecuador? Si usted no sabe de leyes, si usted no sabe cómo convertir a un país seguro, mejor no hable piedras y deje de estar opinando de lo que no sabe. En Ecuador necesitamos reformar esa porquería mierda de constitución que dejó haciendo Rafael Correa, aplicar la cadena perpetua, la pena de muerte y la tortura para torturar a todos estos correístas criminales y asesinos, comenzando por este Rafael Correa y a todos los asesinos de Fernando Villavicencio, de Fausto Valdivieso, de Jorge Gabela y un montón de gente inocente que fueron asesinados y siguen siendo asesinados por este correísta. Vean a este tipo. Primeramente yo soy un líder de los lobos. Segundo, tienes que tener un permiso porque a mí me hacen operativo para tú registrarme porque no tengo ni miedo. Yo no voy a hacer nada. Llámate a un policía nacional, el man me deja rebuscar. El man me deja rebuscar. Estoy grabando procedimiento. Estoy grabando procedimiento. A mí déjame estar,